y adelante, Josep. Bueno, simplemente deciros, os han repartido unos papelitos, ¿verdad? Creo que sí, a todos tenéis unos papelitos donde podéis apuntar alguna pregunta. Josep me ha dicho que hasta pueden ser difíciles, ¿verdad? Las preguntas que hagan. Sí, creo que sí. Entonces, cuando él acabe, recogeremos las preguntas, cantaremos una canción, daré algunos anuncios y él podrá hojearlas y luego responderá algunas, porque no podemos estar todo el día, ¿de acuerdo? Así que, adelante, Josep, muchas gracias. No te he introducido. ¿Quieres que diga alguna cosa? Josep Araguàs es un gran hermano en la fe. Pues bon dia, dic unes paraules en català, després passem al castellà. Contents, joiosos d'estar entre vosaltres aquest matí aquí. No teniu per què recordar-ho, però la darrera vegada que vaig estar predicant va ser el casament de l'Èric i la Sara. I a dir veritat, la paraula de Déu està sent molt fructífera. Molt bé. Ens estimem molt amb l'Èric i, bueno, amb tots vosaltres. Molts records dels germans a l'església al carrer Verdi, que aquest matí estaven també pregant, perquè el Senyor ens parli a tots aquest matí. Al hablar con Eric y hablar de algún tema, él me dijo que fuera actual. Yo dije, bueno, pues he estado 2 años, estos 2 años más o menos de pandemia, inacabada, por cierto, estos 2 años he estado trabajando un tema que me pareció muy actual, que era el tema de la soledad. Y él me dijo, bueno, pues comparte un poco tus reflexiones, aparecerá un libro que está en imprenta, todavía no está, pero aparecerá, si Dios quiere, a lo largo de este año. Y la idea esta mañana es compartir con vosotros un poco la soledad que dice la palabra de Dios e incluso la soledad de Dios en la cruz. Tenéis, por cierto, me pidió Eric el esquema un poco de lo que esta mañana vamos a ver. Si me permitís. Y probablemente cuando todos nosotros pensamos en soledad, al menos yo cuando empecé a escribir el libro, el primer texto que me vino a la memoria, a la mente, fue el texto de Génesis 2:18, que tenemos en la creación y que hace alusión a la condición humana. Dice así la palabra de Dios en Génesis 2:18, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le dé ayuda idónea. No es bueno que el ser humano, si me permitís, esté solo. Y Dios dice, pues en este mundo, en esta creación, le haré una persona parecida esencialmente como él, aunque distinta, para que no experimente esta soledad. La Biblia enseña de forma inequívoca desde el principio que el ser humano, que tú y yo, hemos sido creados para vivir en relación. De hecho, tú y yo hemos nacido gracias a la relación de 2 personas, pues suponemos que se amaron, o fueron felices, o planificaron, o no planificaron, pero esta relación nos llevó a ti y a mí a este mundo. Ya en el vientre de nuestra madre había relación con ella. Hoy sabemos que la nicotina, el alcohol, el estrés pasan de la madre al hijo. Por cierto, el gozo, la paz también. Y como dice la Biblia, desde el vientre de mi madre, desde mi embrión, ya vieron tus ojos. Es decir, teníamos conciencia, aunque no nos acordamos, de que había un Dios que nos había creado. Sin embargo, la gran contradicción es que vivimos en medio de una sociedad que adolece de soledad. Si en algo se caracteriza, y espero motivaros con esta pequeña introducción, es que cada vez vivimos en una sociedad más solitaria. Se habla de muchedumbres solitarias, sobre todo en las grandes ciudades, quizás en Vilanova no lo vais a experimentar tanto, pero si vivierais pues, en Barcelona o en Madrid, Zaragoza, Sevilla, esto se experimentaría más. Personas que
vivimos o viven constantemente conectadas a las redes sociales. Espero que no suene ningún móvil esta mañana, pero sabéis que es habitual, suena en los momentos menos esperados. Y a pesar de estar tan conectados como nunca nos habíamos conectado en la historia, enviar WhatsApps, mensajes, correos, etcétera, hay un sentimiento de desamparo o de exclusión. De hecho, todos los gobiernos autonómicos y nacionales se están gastando mucho dinero para mitigar esta soledad que se vive como epidémica, que nos afecta de alguna forma a un número cada vez más creciente de personas. Cada vez hay más personas que van a pasar más periodos de soledad a lo largo de su existencia. Hay algunos factores, algunos son evidentes, siempre lo han sido, y otros parece ser que serían nuevos o incorporados en los últimos años. Evidentemente hay soledad cuando se produce una pérdida, cuando alguien pues, ha estado casado y se queda viudo. Sabéis que la palabra viudo quiere decir vacío. Y se experimenta soledad. Se experimenta soledad cuando alguien atraviesa un divorcio. Se atraviesa soledad en determinados momentos evolutivos de nuestra existencia. Quizás no os acordáis, pero cuando éramos adolescentes, pues experimentábamos a veces la incomprensión de nuestros padres y nos aprendimos a pasar más rato en la habitación, nuestra música o nuestras lecturas. Experimentamos, por supuesto, soledad en la ancianidad, cuando perdemos la autonomía, ya nos cuesta algunas funciones cognitivas, salir de casa, desplazarnos. Experimentamos soledad, por ejemplo, en la enfermedad. Qué largas se hacen las horas en un hospital, ¿no? Y experimentamos también soledad cuando emigramos de nuestro país de origen a otro país. Y hemos dejado cosas atrás y nos enfrentamos a una nueva cultura, una nueva lengua, una nueva forma de hacer las cosas. También puede haber soledad en el matrimonio. Esto es algo que hago en el libro. Si creéis que el matrimonio nos va a privar de soledad, pues no es tan fácil. Hay matrimonios que se ignoran o no se hablan o casi les cuesta convivir. Pero bueno, este es otro tema. ¿Qué otros factores tenemos? Pues en general se ha deteriorado la calidad de las relaciones personales. Hay una palabra que apenas conocíamos hace unos años, estrés. Y ahora casi, bueno, no hay muchos niños que dicen estoy estresado. El estrés es un término de ingeniería. Es un término que usaban los ingenieros en los años 1700 para hablar del peso que podía aguantar un puente. Los psicólogos robamos el concepto y estrés ahora todos lo utilizamos como la presión que podemos aguantar como seres humanos. Y muchas veces decimos el estrés nos desborda. Esta mañana veníamos aquí, yo creo que he tardado milisegundos en cambiar la marcha para arrancar, el semáforo ya me están pitando, ¿no? ¿Qué nos hace el estrés? Ir corriendo, no escucharnos, atropellarnos mientras hablamos, tener ansiedad, etc. ¿Qué más ha sucedido? Pues que decimos muchas veces, no tengo tiempo. Esta frase, si lo hubiesen dicho nuestros abuelos, hubiesen dicho, eres un mal educado. Esto era impensable hace unos años. ¿Tenéis tiempo? Pues sí, todos tenemos 24 horas. Yo hace años que me prohibí decir esta frase, no tengo tiempo. Josep, tienes el tiempo que tienen todos los seres humanos. Organízate mejor. ¿Qué más? El concepto de familia, ¿cómo ha cambiado? Cuando recojo a veces los momentos más felices de un paciente, siempre me dice lo mismo. Cuando estábamos con los primos, los tíos, los abuelos, los padrinos. Ahora la familia se ha hecho chiquitita, ¿verdad? Con la pandemia más. Papá, mamá y los hijos. Y a veces ya, por desgracia, solo uno de los padres. Se ha reducido mucho el núcleo familiar en España. Y antes, pues,
yo, como supongo muchos de vosotros, yo soy hijo de un padre migrante, él vino del Aragón y aquí ¿quién tenía? Pues primos, y tenía conocidos del pueblo y gracias a eso encontró trabajo, gracias a eso empezó su vida social. Todo esto se ha acabado, o cada vez es más difícil. ¿Qué nos está pasando más? Pues que cada vez vivimos más años. Estamos envejeciendo como sociedad. Estamos haciendo que la vida biológica se alargue, pero claro, no de forma gratuita. Conocemos todos el Alzheimer, la demencia senil, los problemas cognitivos, pero vamos alargando la vida y esto hace que muchas veces a nivel funcional cada vez hayan personas que están más solas. El concepto que os decía antes, la hiperconexión. Si yo preguntara esta mañana, ¿hay alguien aquí que no tenga móvil? Sería difícil, ¿verdad? Quizás alguna persona mayor, quizás alguien que se ha posicionado. Yo no quiero móvil. Pero la mayoría de nosotros hemos creado una dependencia, vamos a ser claros esta mañana, con el móvil. Si salimos sin el móvil, parece que, permitidme, que estemos desnudos. Se llama nomofobia. Alguien me puede llamar, puedo recibir un mensaje. Las pantallas han entrado en nuestra vida, en nuestras familias, y han invadido las relaciones personales. ¿Cómo conociste a tu novia? Pues en Internet, ¿no? Cada vez más. Y hemos tenido un cibernoviazgo. ¿Y qué es eso? Pues yo al principio me sonaba chino. Pues que hemos estado 2 años, a lo mejor enviando mensajes, pantallas. Luego resulta que nos vemos físicamente y a veces hay grandes sorpresas. Porque claro, gracias a Dios por la tecnología, pero no la podemos utilizar para todo. Después ha habido una urbanización de la vida. No sé si os pasa a vosotros, yo a veces salgo a pasear, te encuentras a alguien en el monte y te saludas, buen día, y ¿quién día fa? Y tal. Encuentras a alguien en la ciudad y desconfías, que no me quite la cartera o el móvil. Estamos obsesionados por la seguridad. Tenemos miedo, que nos roben, que nos entren en casa, que nos atraquen, y hay desconfianza. Si alguien te para y te pregunta algo, dices, a ver, ¿qué me va a pedir? ¿O cuál es lo siguiente? Y a lo mejor el pobre quiere solo orientarse. Bueno, concepto de soledad. Este es el primer punto del contenido de esta mañana. Si miráis la palabra soledad en el diccionario, pues viene del latín. Solus. Solus, solo, solum. ¿Qué quiere decir? La persona que no tiene compañía. Pues vaya, ¿no? Ya más o menos lo sabíamos, ¿no? Aunque os propongo esta mañana que el tema es un poco más complejo. La soledad tiene diferentes acepciones. Hay la soledad escogida. Oye, quiero estar solo. Y esta soledad, si me permitís, es altamente sanadora. No solo altamente sanadora, sino altamente espiritual. Muchas veces en momentos de soledad somos mucho más receptivos a lo que Dios quiere de nosotros. O quiero estar solo para estar con mis pensamientos. Esta soledad en absoluto no es mala. Yo diría que alguien que no experimente la soledad es preocupante, sobre todo esta soledad escogida. Luego hay la soledad impuesta. Esta ya nos cuesta un poco más de tolerar y de sufrir. Como os decía antes, la enfermedad, la edad, ciertos momentos de nuestra vida. Y luego la soledad clínica. Esa sensación de que a pesar de que estamos rodeando de personas, nos sentimos solos. A veces estamos en grandes almacenes o en calles muy concurridas y con todo nos sentimos solos. Y luego hay la soledad frente a la muerte. No nos acordamos, pero cuando nacimos había una experiencia aterradora. Y es cuando nuestros padres apagaban la luz y nos quedábamos solos. Y llorábamos. Y a veces llorábamos para que vinieran y sentir su presencia. O que nos pusieran una luz ahí pequeñita. Pues la soledad ante la muerte es algo parecido. Vemos una oscuridad tremenda. Y lo sabéis, los que habéis acompañado a una persona a traspasar la eternidad y nos piden, no me dejes, dame la mano, háblame.
La soledad forma parte del proceso de existir. Vivimos en una sociedad que la niega, la huye, la intenta engañar, como veremos. Pero mi propuesta esta mañana es, hermano y hermana, abracémosla. Abracemos la soledad, integrémosla en nuestra vida de tal forma que conlleve bendición. La soledad, hechas un poco estas aclaraciones, puede ser para muchas personas altamente destructiva y nociva, patológica, claramente. En psicología la definimos, la soledad, como una ausencia real o percibida de relaciones sociales satisfactorias. Ahora voy a explicar un poco más. Ausencia real o percibida de relaciones sociales satisfactorias, que se manifiesta en muchas personas en forma de insomnio, de depresión o incluso abuso de sustancias. Es decir, tú esta mañana puedes sentirte aquí, alabando al Señor, oyendo la palabra, saludando a los hermanos, y puedes decir, me siento solo. Bueno, pues estamos en compañía, me siento solo. Y cuando cierras la puerta de tu casa, te pones en la cama, empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y es más, algunas veces incluso te embarga una gran tristeza. Esta soledad no es una bendición. Esta soledad puede ser causa de enfermedad. Algunas personas dicen, me siento como si estuviera en una cárcel. No puedo escapar de la soledad. Decía un paciente, sentía como un muro alrededor de mí, que nadie podía traspasar, que nadie podía acceder a mi vida. Y esta es la sensación que algunas personas llegan a tener. Desde la perspectiva de nuestra fe cristiana, lo más profundo que podemos llegar a expresar es lo que hemos cantado, y gracias por ese cántico de alabanza en ese canto. Dios nos ve, Dios nos habla, Dios conoce nuestro nombre. Como el Salmo 139 dice, conoce tu levantarte, tu acostarte. Y el salmista dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No me puedo escapar. La Biblia nos presenta a un Dios que siempre ha buscado con el ser humano tener una relación personal e íntima. No sé si este fue vuestro descubrimiento, fue el mío cuando conocí el Evangelio. Dios me ama. Me ama a mí. Me ama a mí. Claro que había oído hablar de Dios mucho y a veces muy mal, pero bueno, entendí por el Evangelio que Dios me amaba a mí, que me conocía por nombre, como hemos cantado. No solo somos sus criaturas, nos ha creado, es que nos ha adoptado, nos ha hecho hijos suyos. Muchas veces nos sucede como los discípulos de Emaús. Vamos caminando por la vida y no vemos o no reconocemos que Jesús va a nuestro lado. No porque Jesús no esté, sino como Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón. Es decir, nuestra insensibilidad espiritual hace que muchas veces no percibamos a Dios. Así, de una forma simple, sencilla, y el cristiano nunca está solo. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Por eso, a veces, cuando experimentamos el silencio de Dios, nos parece tan terrible. ¿Cuánto hemos sufrido el mes de marzo algunos de nosotros? No aparecía el sol, ¿verdad? El otro día no he hablado, esto parece Galicia, le decía a mi mujer que es gallega, digo, esto parece tu tierra, Pero el sol estaba. Pero mis ojos, nuestros ojos, nuestra piel, no notaba. El silencio de Dios nos parece tan terrible que muchas veces perdemos la esperanza. Y por eso, hermano y hermana, necesitamos formar parte de una iglesia,
Porque lo más cerca que muchas veces podemos experimentar a Dios es a través de la presencia del hermano. No vengas, y supongo que no te voy a decir nada nuevo, no vengas a la iglesia a ver qué me dan. Ven a la iglesia a ver cómo el Señor te usa. Agustín de Hipona, padre de la Iglesia, supongo habréis oído esta frase, decía en algún momento de su vida: nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti. Hermano y hermana, lo hemos cantado, has sido creado para Dios, hecho para Él, y tu corazón solo va a descansar y a librarse de toda soledad cuando contactes con el corazón de Dios. Y que podamos oírlo tan cerca como el apóstol Juan cuando se reclinó en el costado de Jesús y oía latir el corazón de su maestro. En segundo lugar, esta mañana, soledad no quiere decir aislamiento. Exacto, soledad no quiere decir aislamiento, gracias a la tecnología, por cierto, ¿eh? Esa es otra bendición. Mirad, dice el Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, ¿veis la bendición esta mañana de estar aquí? Si continuábamos el Salmo, diría, allí el Señor envía bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno es estar juntos. Siempre hay una bendición cuando disfrutamos de relaciones significativas. Hay un cántico muy antiguo en catalán, legendario catalán, que dice: Gracias, Señor, per cada dolç parlar. Gracias, Señor, por cada dulce conversación. Aquellas relaciones donde establecemos vínculos. Vínculos. ¿Te suena la palabra vínculo? Es un concepto muy importante. Vínculo quiere decir que hay algo entre tú y yo que nunca se va a destruir. Espero que me ames, porque me vas a tener que soportar por toda la eternidad. Le digo a veces a mis hermanos, espero que me ames, ¿eh? Vínculo no solo es una relación amable, ¿eh? Pues si algún día vamos a tomarnos un cafetito al bar, el camarero es amable. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Te he encontrado a faltar? Bueno, es amable, ¿eh? Vínculo quiere decir, y estáis en un pueblo que lo vais, en una ciudad que lo vais a entender, vínculo quiere decir echar el ancla en el corazón de otra persona y quedarse ahí para siempre. Tengo una hija que es muy graciosa, no solo tú, Eric, mi hija es muy graciosa también. Dice, papá, yo no soy futbolero, ¿eh? Que no cunda el pánico, pero un día la invitaron a ir al fútbol, ¿eh? Al Camp Nou, y dice, papá, además la invitaron a tribuna, dice, es lo más parecido a la iglesia. Digo, ¿ah, sí? Sí. Dice, llegamos allí, nos saludamos, nos damos la mano, cantamos un himno, ¿eh? Y además, si gana el club, dice, la gente sale con un gozo tremendo, ¿no? Yo pensaba, bueno, espero que la iglesia no sea eso, ¿no? Es cierto que nos saludamos, cantamos un himno, ofrendamos y oímos la palabra, pero lo que nos hace ser familia es compartir la vida unos con otros. Estar juntos en los momentos difíciles, ¿eh? Esto se llama vínculo. Y esto es la mejor vacuna para la soledad. Con todo, si me permitís, la soledad es una vivencia y el aislamiento es un hecho objetivo. Es decir, como antes decía, podemos estar rodeados de gente y sentirnos solos, y hay gente que vive aislada, ¿eh? Hay una metáfora que la habréis leído o oído muchas veces, es la metáfora de los ladrillos, ¿eh? Y dice que cada uno de nosotros viene al mundo con una montaña de ladrillos, ¿eh? Y con estos ladrillos podemos hacer básicamente dos construcciones. Uno es un puente
y sabéis que un puente siempre une dos orillas, y la otra es una torre defensiva, y meternos ahí dentro y protegernos toda la vida. Yo tengo amigos que cuando llueve dicen, no salgo a la calle porque llueve. Vale. En verano dice, es que hace calor. Vale. No salgo a la calle porque me pueden atracar. Vale. Su vida es una torre de marfil. El puente es saludar a un desconocido, hablarle del Evangelio, preguntarle al hermano cómo está. Siempre hay riesgo. Siempre que cruzamos un puente hay riesgo. Ahora, tú y yo tendremos que saber edificar con estos ladrillos que Dios nos ha dado. Cuando te sientas solo, hay otra vacuna que a mí me ha ayudado muchísimo. La vacuna de la gratitud. Tenemos la tendencia muchas veces a mirarnos el ombliguito, ¿verdad? Y a decir qué pobres y qué desgraciados y qué miserables y qué ruines. Pero hay la actitud bendita de la gratitud. La gratitud es la memoria del alma. No olvides, Salmo 103, ninguno de sus beneficios. Y sobre todo, no los olvides cuando te sientes solo y miserable. Habacuc nos recuerda que el justo vivirá. ¿Perdón? Por la fe, gracias. ¿Sabéis qué dicen muchos? El justo vivirá por emociones. No, esto no lo dice la Biblia. Hoy me siento muy bien. Bueno, felicidades. Hoy me siento fatal. Felicidades. Pero la fe no es un sentimiento, ni es una emoción. Es una convicción. Cierto, Eric. Nada nos faltará. Pero, Señor, si me faltan tantas cosas. Bueno, esto es lo que tú te crees. Pero tu Creador y tu papá y tu Padre dice que nada, absolutamente nada, te faltará. Y cuando un día lleguemos a la presencia de Dios y nos pregunte, hijo, ¿algo te ha faltado? Tendremos que responder que no. No engañéis la soledad con el ruido. Vivimos en una sociedad altamente ruidosa, con muchos decibelios, demasiado. Pues yo me quedo en casa y necesito poner la tele. Pues pobrecito o pobrecita, porque con las tragedias y las noticias malas que dan, lo normal es que te suba la tensión. O necesito estar todo el día enviando WhatsApps. Lo siento por ti. El WhatsApp sirve para decir a qué hora has quedado, o orientarte, no para decir cómo te sientes. Cuidado con sustituir las relaciones personales por ruido. No digo que no sea una bendición escuchar música, o ver una película, o comunicarse por WhatsApp, pero no engañéis la soledad. Segundo lugar, estrategias para sobrevivir a la soledad. No sé si Eric se acuerda, y no sé si alguien de aquí se acuerda del mensaje de Josep Araguás cuando Eric y Sara se casaron, pero fue basado en Eclesiastés 4. Gracias, Eric, tú te acuerdas. Ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Qué práctica es la Biblia? Si me permitís, ¿qué práctica es la palabra de Dios? No solo nos habla de salvación, esencialmente nos habla de salvación, pero también nos habla de sanidad. Eclesiastés 4 no solo se refiere al matrimonio, se refiere a cualquier relación personal significativa. No sé si te ha pasado como a mí de caer en la calle, y pasar la gente y no recogerte. Este que estará borracho o qué le habrá pasado. Y tú estás ahí tendido y todos pasan, ¿no? Ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Hermano y hermana, algo es ciertísimo. Habrán caídas. Habrán caídas. Algunas físicas
otras emocionales, otras morales. Desgraciadamente vamos a caer hasta que estemos en la presencia del Señor. Y cuando caemos, perdemos la perspectiva. Y cuando perdemos la perspectiva, nos cuesta seguir caminando. Como los discípulos de Emaús. Decepción, dudas, desorientación. La mejor forma para no estar solos, ahora me diréis, es buscarse a alguien. No. La mejor forma para no estar solos es mejorarnos a nosotros mismos. Aquí quiero que empecemos a ver las estrategias. Mirad, hay personas que son una bendición ayudarles, pero otras son un cactus. Te acercas y te pinchan. ¿Lo habéis experimentado? Te acercas y te pinchan. Hay cositas muy sencillas, muy sencillas. Practica el autocuidado. Yo recuerdo hace años que venía una hermana en la iglesia mayor, ya está con el Señor, es un hecho histórico, y era una hermana que no se lavaba, no se lavaba. Y ella se sentía muy sola, pero es que no había nadie que se sentara a su lado en el culto. Y veías a esta hermana sentada y alrededor suyo todos los sitios vacíos. Pero es que además era una malhumorada. Y ella se quejaba de su soledad. Algunos intentamos decirle que existía el jabón y el agua, pero no tuvimos mucho éxito. Hermano y hermana, cuídate. A lo mejor me vais a tomar por exagerado esta mañana, y lo soy un poco. Pero yo fui criado con una teología, una doctrina, que el domingo tenía que ponerme la mejor ropa porque iba a un encuentro con el Señor. Bueno, y si es un encuentro con el pueblo de Dios, también vale. Cuidaos. Cuidaos físicamente sin llegar al culto al cuerpo. Pero cuidaos emocionalmente. No empecéis todas vuestras frases diciendo no, 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 nada, nada. No. Porque entonces cuesta mucho ayudar y acercarnos a estas personas. Intentar, ya sé que con la máscara es muy difícil, evocar una sonrisa. Hay dos pautas en comunicación básicas que las utilizamos cuando éramos bebé, pero ya no nos acordamos. La sonrisa y la mirada. Cuando te habla una persona no desvíes la cara y esboza una sonrisa, sé amable. A partir de ahí rompemos el aislamiento y poco a poco vamos teniendo conocidos. Y a lo mejor de estos conocidos vamos a tener amigos y a lo mejor de estos amigos vamos a tener amigos que son más que hermanos. Una advertencia antes que me hagáis la pregunta. No enseñéis los tesoros de vuestro corazón a desconocidos. ¿Os acordáis del rey Ezequías? ¿Cómo acabó su vida? Enseñó sus tesoros a los mensajeros de Babilonia. No. Y yo siempre digo a veces a mis pacientes, no abráis vuestros tesoros y vuestra intimidad a alguien que no conocéis, no expliquéis vuestra vida a cualquiera, porque os pueden manipular. Pero el camino que seguimos es conocernos, amarnos y comunicarnos más íntimamente. Proverbios 18:24 no lo tenéis, porque lo incorporé ayer. Pero hay una sabiduría en Proverbios 18:24. El hombre que quiere tener amigos ha de mostrarse amigo. Fijaos, hombre, qué obviedad. Pues si la palabra de Dios lo dice, es porque solemos hacer lo contrario. Yo quiero tener amigos, pero con bajo coste y bajo contenimiento. Que no tenga que hacer muchas cositas. Todo para mí y yo para los demás cuando quiera. No, ¿quieres tener amigos? Muéstrate amigo. ¿Quieres comer tomates? Plántalos y riégalos y abónalos. Y a lo mejor en verano te comes unos buenos tomates. Es así de sencillo, de profundo. Yo no tengo amigos. Y, perdona, ¿tú te muestras amigo o amiga?
Dejarme advertidos 5 o 6 cositas que podemos hacer mal, que Josep hace mal. No os conozco, así que no voy a decir mal de nadie esta mañana. Pero cositas con las que Josep está todavía tratando, el Señor está tratando con mí. Librémonos, creo que no las tenéis aquí, no, pues las voy a decir más o menos. Librémonos del egocentrismo. Hay en nuestro corazoncito, es como un trono, y hay un señor muy poderoso, es un monstruo, se llama ego, ¿lo conocéis? Es don ego. Y la persona egocéntrica, que lo somos todos, o casi todos, es aquella persona que quiere ser el centro de atención. Hay hermanos en la iglesia que les hemos prohibido que vayan a ver a hermanos enfermos. Hombre, pues vaya iglesia sois. Sí, es que van a ver a los enfermos y los ponen peor. Dicen, ¿qué te ha pasado? Uy, si supieras lo que me pasa a mí. El egocentrismo es esa tendencia a hacer de nosotros el centro. Y en realidad nos importa un comino el otro. Yo y yo y yo. La segunda cosa es muy parecida, el narcisismo. Si el egocentrismo quiere ser el centro, el narcisismo quiere ser admirado. Y la palabra, sabéis que viene de la mitología griega. Narciso estaba tan enamorado de sí mismo que cada día se iba a mirar a un estanque. Y un día se admiró tanto y tanto y tanto que cayó al estanque y se ahogó. Bueno, los griegos eran muy listos y ya prevenían del narcisismo. No busques la admiración, no busques caer bien a todas las personas. Sobre todo, hermana y hermana, si me permitís el lenguaje, cae bien al Señor. Vive en integridad. Vive en integridad. Tercera cosa que no podemos hacer nunca, la utilización. Utilizar a las personas para nuestro bien o nuestros propósitos. Servirse de una persona para conseguir algo. Las relaciones personales nunca tendría que existir un sentido mercantilista. Uno, para mí, de los textos más entrañables del apóstol Pablo es cuando le recuerda a los hermanos de Tesalónica que les ha amado como un padre a sus hijos. Y vosotros, los que sois padres, sabéis que los hijos nunca nos van a devolver el amor que hemos dado. Y un día, cuando sean padres, quizás van a entender algo de nuestro amor. Como un padre a sus hijos. Falta de generosidad es este otro gran error. Las relaciones personales no son para ganar, ni para obtener beneficios, sino para dar. Él nunca me llama, llámalo tú. Llámalo tú. Nunca me ha pedido perdón, pídeselo tú. Pídeselo tú. Sin perdón no hay futuro. Lo leí hace una semana y me encantó esta frase. Sin perdón no hay futuro. Sé generoso. No, cuando vuelva le reconozca. No, esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice perdonar antes de que incluso vuelva. El control o el dominio. ¿Sabéis que hay personas que no saben relacionarse sin dominar al otro? Yo trabajo a veces con parejas y le tengo que decir a uno de los dos, oiga, por favor, calle un momento, porque esto no es un diálogo, es un monólogo. Necesitamos dominar, a veces por la palabra, a veces por la manipulación psicológica, a veces amenazando, todavía peor y peor. Casi se establecen relaciones de jerarquía. Vosotros sabéis que esta mañana, si Jesús viniera, diría, descalzaros, que os voy a hacer un buen lavado de vuestros pies, porque en el camino de la vida se han ensuciado. ¿Y cuánto nos cuesta esta actitud, no? No uso a los demás, los manipulo, los hago servir. Perdonadme, con todo amor, la Iglesia no es una empresa, es una familia.
No los utilicemos nunca. Que nunca que las personas que formamos parte de una iglesia local se sientan utilizadas, se sientan amadas. Último lugar, la mentira. La mentira. Solemos mentir para impresionar a los demás. Si he tardado 2 horas en venir aquí, diré que he tardado la mitad. Jodín, qué bien conduces, Josep, ¿eh? Proyectar una mejor opinión de nosotros. Otro día me decía una paciente, he contactado por internet un hombre que es cristiano. Muy bien, sí. Dice, tiene 50 años, pero en el perfil pone que tiene 40. Digo, olvídalo. Padre de mentira es el diablo. Y cuando tú y yo mentimos, somos sus hijos. No hay mentiras pequeñas, no hay mentiras piadosas. Ya sé que nuestra sociedad nos bombardea constantemente que la verdad, menos en Cataluña decimos, qui diu les veritats per les amistats. No, la palabra de Dios dice, la verdad os hace libres. Y en honor a la verdad y buscando la verdad, combatimos la soledad. Soy así. Y te pido, por favor, que me ames siendo así. Queremos tener una vida de calidad. Habéis leído Isaías esta mañana. Vamos a leer estos versículos 18 y 19. No os acordéis, hermanos y hermanas, de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria cosas antiguas. Y aquí yo hago una cosa nueva. Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Nuestro Dios es el Dios de tantas oportunidades. Es que soy así. Bueno, pues cambia. Es que mi familia, no vivas en el sótano. Eres hijo de Dios. Tienes un genoma diferente. Los frutos del Espíritu Santo. Y dentro de este genoma diferente, de este hacer nuevas todas las cosas, os repito lo que antes os decía, vivamos inmersos en la gratitud. Una expresión que a mí me gusta mucho, cultiva la gratitud. Da gracias por todo. Esta mañana, por la lluvia, claro que sí. Por los copitos de nieve que han caído esta mañana cuando pasamos por el Garraf. Gracias, Señor. Por el cielo azul, por los hermanos, por la vida, por el trabajo, por la palabra. Somos un pueblo esclavo de gratitud, de bendición. Y que la gente cuando traspase las puertas en este templo o cuando llegue a tu vida, vea que tu vida está llena de gratitud a pesar de. Disfruta, hermano, disfruta. A lo mejor te puede chocar que te diga esta mañana, llena tu vida de placer. Pero Dios nos ha creado con unas sustancias en nuestro cerebro, se llaman neurotransmisores, y hay sustancias que son específicas para experimentar placer. La dopamina, la serotonina, la oxitocina, ¿os suena? Si no suena y tienes un nieto, hazle 4 tonterías y verás cómo ríe. ¿Y por qué ríe? Porque no para de segregar dopamina. Luego hazle 4 tonterías a un anciano y verás que no ríe. ¿Por qué? Porque con los años perdemos la capacidad de segregar dopamina. Tengo miedo a las personas que nunca experimentan placer, porque son rígidos y pueden hacer mucho daño. Disfruta de todo lo que el Señor hace llegar a tu vida, de las pequeñas cosas y de las grandes cosas que el Señor tiene preparadas para ti. En tercer lugar, nunca pierdas la ilusión. Nunca. Muchas veces, a medida que vamos haciendo años, tendemos a mirar por el retrovisor, ¿verdad? Y hay una mirada retrospectiva y nostálgica, pero la vida del cristiano no es como la mujer de Lot,
que miró atrás y que se quedó convertida en estatua de sal. La vida del cristiano es una vida de fe y de esperanza. Y vivimos aquí, pero nos confesamos peregrinos, porque aquello que nos espera nos llena de ilusión y de esperanza. Y tenemos metas grandes y metas pequeñas. Y a veces me enfado con los matrimonios. Digo, ¿cómo no vais a celebrar vuestro aniversario? Pues no. Ni el de cumplir años, ni el de boda, ni... Así es que hay que celebrarlo todo. A veces, perdonadme, digo, no seas tonto, si tienes a tu mujer al lado, si algún día la pierdes o pierdes a tu marido te das cuenta. Celébralo todo. Mirando aquella mesa fantástica que el Señor nos tiene preparada. Pero mientras tanto, comeremos en estas mesitas que a lo largo del peregrinaje, como dice Salmo 23, el Señor prepara incluso en medio de nuestros enemigos. Y finalmente, desecha las micropreocupaciones. ¿Te acuerdas de aquel versículo que dice Jesús, las zorras pequeñas se comen las uvas? Pues a lo largo del día hay muchas yo llamo micropreocupaciones, ya ni preocupaciones, micropreocupaciones, pequeñas cosas que nos roban la paz. Deséchalas, que no te quiten el gozo, que no te quiten el entusiasmo, que no te quiten la pasión. Cuarto lugar y último, la soledad de Dios. Cuando Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, y eso es lo más cerca que pudimos ver el rostro de Dios, a mí me encanta Jesús como hombre, antropológicamente, comiendo, transformando el agua en un buen vino, disfrutando con sus amigos en casa de Lázaro, de Marta, de María. Tantas cosas tenía por hacer y ese Jesús tan humano, que tocaba a los enfermos, que hablaba con ellos, que un día se desvió de su camino porque era necesario pasar por Samaria. Era necesario, dice Juan. Ese hombre profundamente humano que disfrutaba de la amistad, del compañerismo, pero también vemos en Jesús esa persona que buscaba la soledad y sobre todo buscaba la soledad para hablar con su Padre. Y buscaba la soledad cuando tenía que tomar decisiones importantes, antes de escoger a sus apóstoles. Y buscaba la soledad para fortalecerse frente al diablo. O sea, aquí hay lecciones tremendas de cómo hacer frente a la guerra espiritual, de cómo afrontar las decisiones importantes de la vida, de cómo buscar al Señor con intensidad, porque Jesús nos ha dejado este modelo. Esta soledad escogida. Y nunca deberíamos rechazar esa soledad que nos permite acercarnos a Dios. Esta mañana en el himno, en una de las canciones que hemos cantado, a mí me recordaba un poco a Agar yendo por el desierto y el nombre Ismael, el Dios que me ve. Esa soledad nunca la tenemos que desechar. Y sería bueno que en tu vida tuvieras momentos de intimidad con el Señor. Pero también es cierto que cuando se acerca el Gólgota, cuando Jesús está en Getsemaní, fijaos qué gran ternura. Jesús como ser humano necesita el calor y el acompañamiento de sus discípulos. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hermano y hermana, no nos avergoncemos, porque Jesús no se avergonzó de que en momentos difíciles de la vida nos necesitamos tanto los unos a los otros. Sobre todo necesitamos aquellas personas que de verdad nos aman.
Y probablemente también recordaréis cómo el apóstol Pablo reclama a Timoteo: necesito que vengas a verme. Y algunos súper espirituales dirían: pues Pablo, el Señor está a tu lado. Sí, pero necesito acordarme de tus lágrimas, Timoteo. Por lo tanto, en ciertos momentos, la compañía, el estar juntos, el estar presentes en momentos de enfermedad, próximos a la muerte, decíamos antes, emigración, pasamos por la viudez, por el divorcio, sepamos ser familia. Sabéis, si me conocéis, yo estuve 14 años viudo y en estos 14 años recuerdo tantos momentos preciosos de hospitalidad. Y a veces me invitaban los hermanos y me decían: es que no sabemos qué decirte, Josep. Ya está, la tacita de café, el estar en esta mesa. O sea, sepamos acompañarnos. ¿Por qué? Porque somos muy vulnerables. Un árbol fuera del bosque es mucho más vulnerable al viento y a las tormentas. Pero cuando el árbol está en el bosque, nos cobijamos unos a otros. La soledad más espantosa que podemos experimentar, como antes os sugería, es el desamparo de Dios. Y se trata de una soledad producida por la ruptura íntima con Dios. Este texto que tenéis aquí, Mateo 27, 46, si os fijáis, es casi una contradicción. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, ese Dios tan cercano, mío no en el sentido de propiedad, sino en el sentido de intimidad. Es como si nuestro hijo un día nos preguntara: papá, mi papá, ¿por qué no estabas conmigo? Es una contradicción. Y Jesús experimentó como ser humano este desamparo, porque si hay algo que rompe la relación con Dios y que rompe la intimidad con Dios, es el pecado. ¿Os acordáis de la primera emoción que sale en la Biblia cuando el ser humano ha pecado? Es una emoción que nos acompaña toda la vida, El miedo. Tuve miedo. Claro, muchas veces nosotros decimos: bueno, pues yo peco y no pasa nada. Muriendo, morirás. No morirás en ese momento, pero muriendo, morirás. Y el pecado provoca la ruptura entre Dios y el ser humano, y cuando Jesús asume la cruz, asume el pecado de toda la humanidad. Y al asumir el pecado de toda la humanidad, sufre el desamparo para que tú y yo seamos amparados eternamente por Dios. No lo entendemos, ¿verdad? Yo no lo entiendo. Señor, ¿qué has visto en mí? ¿Qué sigues viendo en mí? Para que Jesús, como muchas veces cantamos, no solo haya sido el juez, sino haya sido el condenado, haya sido la víctima. Solo podemos responder a ese porqué que expresa Jesús, verbalizando que tanto nos amó Dios, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La soledad inmensa, indescriptible, que Jesús experimenta en su muerte y que vamos, entiendo, a celebrar esta mañana. No vamos a celebrar esta mañana. La celebraréis el domingo siguiente. Solo es entendible ante el peso del pecado de la humanidad. Así que, hermano y hermana, es cierto que nos sentiremos solos, pero no estás solo ni estás sola, porque como cantábamos, Dios te conoce
Dios te ama, Dios te lleva esculpido en la palma de su mano, incluso en los momentos cuando la luz se apague, la luz de nuestra vida se apague. Dios estará contigo. Gracias por vuestra atención. Podéis elaborar si tenéis alguna preguntita. Como ha dicho Eric, no hay problema que sean difíciles, porque las difíciles quedarán para él, las respuestas, plena sintonía. Pueden ir pasando los músicos. Tiene razón, pero lo ha entendido mal. Ahora pasarán 2 personas a recoger las preguntas que hayáis escrito y también, si no habéis puesto nada, los papeles en blanco también se los podéis dar. Marcelo va a pasar por un lado y, por favor, si alguien... mira, Mercé mismo por este lado. Y entonces yo responderé los papelitos que estén en blanco y los que tengan preguntas los responderá Josep. Bueno, encantado de conoceros. Yo me voy, porque este es el tiempo que tememos todos los conferenciantes o predicadores. Cuando llevas escrito el tema, más o menos sigues el guión y le pides al Señor que te inspire, pero las preguntas es donde podemos, sin querer, herir la sensibilidad de alguien o decir, no me he entendido lo que estoy preguntando. Así que, dicho por delante, si hay alguna pregunta que no he entendido, sed tan amables a salir de verbalizarla. No es una pregunta, es una oferta. No es el libro de la soledad, está en imprenta, pero Carmen ha traído 3 libros, literalmente 3, sobre el matrimonio y la relación con nuestros hijos. Si los queréis, pues lo preguntáis a ella, a Carmen, y os los puede vender. Precios son 15 euros. Eric me dijo... ¿Hay alguno más? Vale, pues ya está, que lo sepáis. Que lo sepáis. Bien, dicho esto, gracias por las preguntas. Yo siempre lo digo, pero lo digo de corazón. Gracias por haberos molestado en escribirlo, porque así nos beneficiamos todos. Algunas son difíciles, ya lo digo de entrada, y son complicadas. ¿Cómo ayudar a un hermano con problemas de depresión? Bueno, si es un hermano todavía es más difícil que una hermana. Lo puntualizo, una depresión de mujer, yo me atrevo bastante, pero una depresión en un hombre es como, en términos taurinos, es un Miura. Es decir, los hombres, cuando tenemos depresión, ya es que estamos a punto de explotar. Bien, dicho esto, el término depresión se utiliza a veces en exceso. A veces los jóvenes, estoy depre. A ver, una depresión es una enfermedad, y una depresión implica que hay neurotransmisores de nuestro cerebro que están en desequilibrio. Y una depresión grave incluso puede llevar, lamentablemente, al suicidio. Ahora, el rango es muy amplio. Hay hermanos que siempre están tristes, hay personas que tienen lo que se llama distimia, no sé si habéis oído el término, y es que algunas personas, cuando hay falta de luz, en otoño o en ciertos momentos de la vida de estrés, flaquean en su estado del ánimo, o cuando, por ejemplo, pues, hay una pérdida y tristeza, y efectivamente hay depresiones. Incluso algunas depresiones pues, nos vienen por parte genética, es decir, y a lo largo de la familia una historia de depresiones. Incluso hay la depresión peor, que sería la depresión bipolar, que es esa depresión donde, de hecho, hay un desequilibrio en una sal del cerebro que se llama litio y necesita pues, medicación. Lo digo porque a veces la mejor forma de ayudar a un hermano es decirle que vaya a un psicólogo, o que vaya al médico, ¿vale? Que nunca nos quedemos que no hemos hecho todo lo que tendríamos que decir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si te duele la cabeza, ¿qué haces? Pues te haces un masaje, ¿no? Y a lo mejor se te pasa. Te haces el masaje y no se pasa, tomas un gelocatil. Tomas varios gelocatiles y no se pasan, vas a un neurólogo. Tampoco hay que enviar enseguida a alguien al psicólogo o al psiquiatra, pero
Si se han hecho varias cosas y no mejora, como esta pregunta se ha repetido, la repetición voy a decir algo más. Cuando sabes que alguien está depre o se siente solo, es mejor estar hablando a su lado, aparte de orar, porque pues no todos necesitan lo mismo, es cierto. Yo recuerdo cuando hace años quedé viudo, fui al médico. Dije, mire, le vengo a informar pues, que mi esposa ha fallecido. Y el hombre me dice, mira, te receto un antidepresivo. Y me acuerdo que dije, no, estoy triste, no estoy deprimido. Pero gracias, si estoy deprimido vendré a buscar la receta. A ver, os lo digo porque ciertamente hay gente que dice, estoy depre, pero no es depresión. Entonces, ¿qué hacer? Imaginaos que alguien cae en un agujero, ¿vale? En un socavón. Y es de noche y tú oyes que alguien está gritando y quieres sacarlo del socavón. ¿Qué es lo que va a pasar por fuerza de la gravedad? Pues por fuerza de gravedad, lo normal es que él te entre a ti en el socavón. Vamos a ser claros. Y la persona realmente con depresión tiene un poder, el dolor tiene un poder de atracción tremendo. Entonces me alegro que hayas incluido esto. Se ha de orar. Yo oro siempre por mis pacientes. Señor, enséñame qué de decir y cuándo callar. Porque la persona a veces con depresión está irritable y cualquier cosa, cuando le dices anímate, le sienta fatal. Pues eso es lo que quisiera. ¿Qué hace Jesús en nuestras vidas? Según Apocalipsis, ¿qué hace Jesús? Apocalipsis 3, Iglesia de la Odisea. Llama. Oye, ¿te apetece hablar? ¿Te apetece que venga? ¿Quieres que tomemos algo? Sabéis que como en Apocalipsis, en la vida hay puertas que solo se abren desde dentro. Nunca forcéis la puerta. Este es mi consejo. Nunca forcéis la puerta. Y si la persona abre, pues estar a su lado. A veces en silencio, a veces si la persona responde pequeñas frases. Si eres una mujer y estás con otra mujer, abrázalo. Si eres un hombre y vas a ver una mujer deprimida, no la abraces. Esto es obvio. Van a haber muchos malos entendidos. Pero dar la mano, abrazar, que el Señor te guíe a ser un canal de consuelo, de amor. Sobre todo, no le hagas sentir mal por estar deprimido. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar que como psicólogo hace 37 años, que venían personas como Nicodemo, de noche. No se lo digas a mi pastor, porque claro, en mi iglesia piensan que si alguien está deprimido es que no es muy espiritual. No, la depresión es una enfermedad. Y bueno, algunos dicen, yo no sé, ¿Elías se deprimió? Pues probablemente sí. ¿Jonás se deprimió? Pues probablemente también. Es decir, lo mismo que podemos tener un dolor de barriga, pues podemos tener un desequilibrio en nuestro sistema nervioso. Bueno, espero haberos dado algunas pautas. Cuando estás solo es porque eres poco sociable. Pues sí, hay personas que no les gusta estar con otras personas. Y entonces es el árbol fuera del bosque. Probablemente van a experimentar más dolor. Yo recuerdo en nuestra iglesia en Calle Verdi, 30 años o más, había un hermano que entraba, un poco mayor que yo, entraba en la iglesia, se sentaba siempre en su mismo sitio del banco, allí sabéis que tenemos bancos. De hecho, si se sentaba alguien, se molestaba, porque era su banco, cantaba, ofrendaba y se iba. Y no hablaba con nadie. Claro, esta persona muy sociable no era. El Señor estaba obrando y seguro ha obrado en él. Pero esta persona acabó con una gran depresión. Y la mayoría de hermanos no sabíamos cómo acceder a él. Es decir, intentemos mejorar nuestra sociabilidad. Aunque sea, como os decía antes, con una mirada, con una sonrisa, una palabra amable.
una palabra amable. Y sobre todo, no pensemos en nosotros, pensemos que hay mucha gente sola en Vilanova. Todas las preguntas están centradas en nosotros, no pasa nada. Pero sobre todo pensemos en cuánta gente hay sola. ¿Sabéis cuándo? No sé si tenéis programa de radio. Bueno, lo tenéis que tener. Porque yo cuando a veces he predicado en alguna iglesia que tienen programas de radio, no sabéis a cuántas personas llegan. Personas que nunca entrarán en nuestros templos, pero les llega la voz, la palabra de Dios. Hay mucha gente sola, muchísima. Tengo gozo porque soy hijo de Dios, pero me siento solo porque no puedo compartirlo con mis seres queridos. ¿Cómo combatir esta soledad? Bueno, una muy buena pregunta. Y yo creo que todos lo hemos experimentado. Es más, Jesús lo experimentó. Aparte de su madre, sus hermanos no creían en él. Es más, un día cuando estaba predicando, pensaban que estaba chalado, que estaba loco, y se lo querían llevar, ¿os acordáis? ¿Y él qué respondió? Mi padre, mi madre, mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Así que es cierto que muchas veces en nuestras familias biológicas vamos a experimentar esta soledad porque no podemos compartir aquello que es más esencial. Por eso necesitamos estar juntos en armonía. Los que vivimos en pueblos pequeños, a veces tenemos la sensación de que somos los únicos creyentes que hay en ese pueblo. Y qué gozo cuando encontramos otras personas creyentes y nos podemos saludar, orar, tomar café, lo que sea, ¿no? Entonces, es cierto, la soledad se combate estando con los hermanos. Es correcta la frase, nadie me llama y yo no tengo por qué llamar porque ya soy mayor y son los jóvenes los que lo tienen que hacer. ¿Tienes voz? ¿Tienes teléfono? ¿Tienes tarifa plana? El Señor te tiene aquí, llama. Sabéis que se hizo célebre la frase hace muchos años del presidente Kennedy, cuando en su discurso presidencial dijo, deja de pensar lo que Estados Unidos tiene que hacer por ti y plantéate qué puedes hacer tú por Estados Unidos. Este cambio, déjate de plantear si te llaman o no te llaman. Llama tú. ¿Os acordáis cómo acaba el Evangelio de Juan? Las palabras que el Señor le dirige a Pedro. Tú sígueme. Señor, ¿y si ese, os acordáis? ¿Y si ese se va a quedar hasta que tú vengas? Y el Señor debe pensar, vaya tontería estás diciendo. Tú sígueme. Esta es la pregunta que el Señor nos hará cuando un día lleguemos a su presencia. ¿Cómo me has seguido? Por lo tanto, si el Señor te da energía, llama. Y si ves que la persona acepta la llamada, ¡qué bendición! ¿Cómo puedo trabajar mi insensibilidad espiritual? Esta pregunta es excelente, por cierto. Leyendo la palabra de Dios, nos hace Dios presente. Ya, pero me cuesta. Sí, hermano, como muchas cosas en la vida. Pero hemos de esforzarnos. A veces me cuesta ducharme, pero me he de duchar. Si no, mi esposa no me deja dormir en la cama. Me cuesta comer, pero he de comer. Aunque parece que la palabra de Dios no te diga nada, el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para sensibilizar nuestro espíritu y nos habla. Otra forma es orar y dar gracias al Señor, bendecirle, escuchar música cristiana y algo tan sencillo. Yo, a pesar de tantos años que llevo de cristianos, me estoy gozando en hacer un discipulado mutuo con otro hermano. Somos pocos creyentes en el pueblo donde vivimos, pero muy apañados. Y es un hermano que además es de otra iglesia, tiene otras cosas, otro enfoque de la vida cristiana, del cual me gozo. Y me dijo, oye, Josep, ¿por qué no nos encontramos y hacemos un discipulado mutuo? ¿Y eso?
Pues mira, oro por tu familia, tú oras por la mía, leemos la palabra y pasamos un tiempo juntos delante del Señor. Una bendición. Al alcance de todos. Una bendición. Porque es cierto, Eric, tenemos muchas reuniones, pero puede haber reunionitis, ¿eh? Es decir, sobre todo que las reuniones sirvan para compartir vuestra vida. Y sé que lo hacemos, porque yo creo que a veces no damos suficientes gracias por los campamentos, por las comidas fraternales. O sea, vivimos en un mundo muy comunitario en las iglesias. Pero si quieres algo más personal, haz un pequeño discipulado con otro hermano. ¿Cómo puedo ser más consciente de la presencia de Cristo en mi vida? Es lo que antes os decía, queridos hermanos. La vida cristiana no se vive por emociones ni por sentimientos, sino por convicciones. Y aprende, yo es algo que hago, aprende a mirar atrás con sentido de gratitud y verás que no reconoces a la persona que eras hace unos años. Ya no te enojas como te enojabas, ya no te preocupas como te preocupabas, ya no le gritas a tu mujer o a tu marido como le gritabas, ya no te vas discutiendo con todos, eres más honesto en el pago de tus impuestos, etcétera, etcétera. Es decir, la presencia de Dios es real. Dios nos va transformando. Lo que pasa es que muchas veces somos humanos y analizamos la realidad por sentimientos. Y debemos de analizar por las convicciones que nos da la palabra de Dios. Yo estoy contigo, no te siento, ya, pero Dios está contigo. No te dejaré ni te desampararé. Señor, pero no te veo. Pero Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces tenemos que agarrarnos a esa realidad. Es lo que hace Jesús en el camino de Emaús. Recordarles a los discípulos todo lo que las Escrituras decían de Él. Vacuna para el miedo. Gracias. Que Dios le bendiga. Muy amable. Verbaliza tu miedo. Yo es algo que a veces hago en mi vida. Josep, tengo mis momentos de soledad escogida, incluso pequeños momentos de ayuno, y digo, a ver, voy a analizar mis miedos. ¿Qué me da miedo? Y los escribo, los verbalizo. ¿Y qué me dice el Señor ante estos miedos? Y al lado de mis miedos pongo las promesas de Dios. Yo qué sé, tengo miedo a la enfermedad. Un día voy, estoy muy sano, sí, pero me detectan algo, o me han detectado algo. El Señor dice, no te dejaré, no te desampararé, ni en medio de la tormenta. Pues, bueno, gracias a Dios por el médico, pero es que el de arriba escoge el médico o el tratamiento. Tengo miedo a la muerte o a sufrir. ¿Qué dice el Señor? Tengo miedo, vamos a pensar en miedos más fáciles. Tengo miedo a relacionarme. O tengo miedo a enamorarme. O tengo miedo a que me dejen. O tengo miedo a que no me hablen. Bueno, ¿qué va diciendo el Señor? O sea, asumir nuestros miedos, ponerles palabras. Tengo miedo a mí mismo, al daño que puedo hacer, algunas personas me dicen. Bueno, tengo miedo a quitarme la vida. Y cuando una persona dice, tengo miedo a quitarme la vida, y se escucha, y le dices, oye, si es creyente, ¿qué dice el Señor acerca de quitarnos la vida o de hacer daño a alguien? La última pregunta. S'ha pensat alguna vegada sobre la manca d'espai a les nostres esglésies per recolliment? Las esglésias... Perdonadme, es que me he dejado las gafas. Voy a leerla con gafas, que así... No, Carmen, sí. Gracias, las tengo aquí. Porque la pregunta me parece muy interesante. Bueno, todas, pero no quiero falsear el texto. S'ha pensat alguna vegada sobre la manca d'un espai a les nostres esglésies per recolliment. Les esglésies catòliques tenen sovint racons.
És important l'entorn, tenir un lloc íntim, accessible. Òbviament no poden ser qualsevol lloc, però no entiendo la última expresión. Pero bueno, la idea es esta. Es cierto que algunos de nosotros nos podemos sentir como más recogidos o más cerca del Señor o más cerca de intimidad en espacios pequeños, con poca luz. Claro, yo personalmente diría, para mí el templo más bonito es la naturaleza. Lo siento por los hermanos que viven en Madrid y otros sitios, pero el mar a mí me encanta. Es decir, ir a pasear por el mar. Tenéis una gran bendición en Vilanova, por cierto. O subir a una montaña. Encontrarse en un camino. Pero es cierto que las iglesias evangélicas hemos rehuido muchas veces el concepto de templo, porque creemos que el templo es el Señor, y muchas veces se han hecho espacios tan traslúcidos como este, que a veces cuesta más el recogimiento. Yo diría, estoy de acuerdo con la pregunta del hermano o la hermana, pero no hemos de sacralizar el lugar. Esto a mí me parece muy importante. Creo que una gran aportación evangélica es la sencillez de nuestros locales, sinceramente. Y la gran riqueza es nuestra espiritualidad. Ahora, con todo, es cierto que no estaría mal pensado tener espacios de recogimiento. Porque algunos de nosotros o algunos de vosotros os podéis sentir como con menos distracciones de ese ruido que hay alrededor nuestro. Y que ciertamente ese ruido acaba un momento que nos quita la tranquilidad. Yo he de confesar que en muchas épocas de mi vida salía del despacho, me iba al centro de Barcelona y entraba en la Iglesia del Mar, la Catedral del Mar. Y cuando entraba en la Catedral del Mar, que sabéis que es un templo gótico muy bonito, me ponía allí en un rinconcito y alababa al Señor y me sentía muy a gusto. Quizás debido al ruido de la ciudad. Así que no está mal pensado. No está mal pensado, si nuestra arquitectura lo permite, tener algún espacio. Bien, gracias por vuestra atención. Acordaos de los libros y acordaos de que si hay alguna pregunta más personal, con mucho gusto, Carmen y yo estamos a vuestra disposición. Ha sido un gozo. Informaré con vuestro permiso al presbiterio de Verdi que ha habido un momento de alabanza y de adoración precioso y que nos hemos gozado con el Señor, estando con vosotros. Que el Señor os bendiga.